Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende de la hora en que esté viendo el programa. Bueno, estamos muy contentos de nuevamente estar acá debatiendo y poniendo en boga a este ente que aparece en nuestros caminos. El currículum. ¿Qué es el currículum? ¿Qué es el currículum? No sé, ¿alguien sabe qué es el currículum? Y cuando pienso en el currículum pienso en contenidos, en quiénes eligen esos contenidos, pienso en metodologías de enseñanza, pienso en planificación, pienso también en evaluación, pienso en muchas cosas. Bien, miremos un poco hacia atrás y veamos en qué contexto fue surgiendo el currículum y qué relación tenía con las artes. Acá tenemos 4 invitados de color. Sí, de color. Hablemos entonces de los inicios del currículum en la Argentina. El normalismo por allá a fines del siglo XIX. La necesidad de homogeneizar la cultura y los planes, ¿no?, de alfabetización dieron derechos a mayorías postergadas a costa de oprimir otras culturas. No, habíamos dicho que de eso no íbamos a discutir ahora, ¿eh? Un maestro tenía que saber enseñar, leer y escribir como básico, porque para nuestro gran querido Juan Domingo para nuestro querido Sarmiento, saber leer era pasar de la civilización a la barbarie. Pero bueno, tenemos poco tiempo, así que vamos a pasar a preguntarle a nuestros invitados que son de honor, de lujo y de gloria. Bien, ahora sí, vamos a entrar a las preguntas. Tenemos, parece acá, una de Agustín de la Ferrer para la profe de Historia Experimentada Silvia. La pregunta es, ¿cómo surge el currículum? Hola gente linda, ¿cómo les va? Bueno, para responder un poco a la pregunta acerca del surgimiento del currículum escolar, nos tenemos que situar en el año 1884, en la ley 1420, en la ley de educación común, promulgada por el presidente en ese momento Julio Argentino Roca, pero impulsada también por Domingo Faustino Sarmiento, que presidía el Consejo Nacional de Educación. Bueno, ellos dos tenían un lineamiento político similar, que era la de un Estado oligárquico liberal, centralizado en Buenos Aires, ¿no?, y apostando a un proyecto, un modelo agroexportador. Bueno, lo que hace esta ley justamente es promulgar la obligatoriedad de la escuela primaria, tiene que ser gratuita, laica y gradual. Bueno, entonces el Estado ahora va a cumplir una función política muy importante, que es la de formar ciudadanos, educar y formar buenos ciudadanos y buenas ciudadanas. Bueno, y ustedes se preguntarán qué tiene que ver esto con el currículum. Tiene mucho que ver, porque en el artículo 6 de esta ley se establecían los contenidos mínimos de instrucción obligatoria, ¿no? Entre ellos estaba la historia, geografía, la lectura y la escritura. La lectura tenía un rol fundamental para el proceso de alfabetización, ¿no? A través de la lectura bajaban lineamientos morales, higiénicos, porque era un estado moralizante. Entonces, ser un buen lector era sinónimo de ser un buen ciudadano. Ser un buen lector significaba despertar sentimientos hacia la nación. También había que unificar el idioma nacional. Después había contenidos que eran más destinados a las niñas, que tenían que ver con las tareas domésticas, y contenidos para los niños que tenían que ver con ejercicios destinados al ejercicio militar y a las tareas de ganadería y agricultura. Bueno, se crearon escuelas para hacer cumplir esta ley, pero también había que formar docentes, y en eso entran en juego las escuelas normalistas. Ay. Y esto me hace acordar cuando yo estaba en la secundaria
y la profe de literatura nos puso a leer en ronda el Martín Fierro, que a mí me encantó, un placer enorme. Era además, había diferente, creo que había verso y prosa, ¿no? Y fue muy, muy interesante porque nos tuvimos que mirar con los compañeros y las compañeras y conocer también cómo se expresaba la otra persona. Pero bueno, viniendo más a la actualidad, tenemos otra pregunta de Cecilia de Florencio Varela. La pregunta es para el sociólogo, licenciado en sociología, Emanuel. Si algo cambió respecto al modelo planteado por la escuela normalista. Bueno, primero me parece interesante remarcar la importancia del sistema educativo como sostén del proyecto de nación que se busca llevar a cabo. El normalismo respondía a los intereses de la élite gobernante de aquel entonces, y un siglo después, aquí en Argentina, debido a la reforma educativa del 93, se produjo un quiebre y una descentralización de la educación, dándole más autonomía a la educación privada y modificando el currículum de las escuelas públicas, que en ambos establecimientos el fin fue formar productores aptos y especializados para insertar rápidamente en el mercado laboral. En este punto hay que tener en cuenta la consecuencia que trajo la desfinanciación del sector público. Esto es precarización y desigualdad, un hecho que hasta el día de hoy se sigue sosteniendo. Podemos recordar que hace poco un presidente mencionaba como un logro no haber caído en la escuela pública. Por eso me parece importante replantearnos la educación teniendo en cuenta todos los factores y actores que influyen en la definición de las políticas educativas. De este modo podemos adaptar los contenidos más democráticamente y pensándolo desde un enfoque neomarxista. Bueno, muchas gracias, Emanuel. No lo vayamos por las ramas. Acá hay una pregunta más, me dicen por Cucaracha Gigante. Desde programación, una pregunta para Laura, la profesora de artes visuales. Desde este contexto histórico, ¿qué pasa con la enseñanza en las clases de artes? Hola, bueno, un lujo estar con ustedes. Y está el tema del currículum oculto, que es todo un tema, justamente porque nos cuesta verlo. Creo que falta mucha reflexión para que los docentes sigamos deconstruyendo lo que en la práctica a veces queda invisibilizado. O sea, los contenidos que están planificados en el currículum hay muchas maneras de darlos y de evaluar su aprendizaje. Y además, cada aula es un mundo. En el arte podemos ver si un alumno aplicó esos contenidos porque los comprendió, pero, por ejemplo, no tendríamos que evaluar si su producción es buena o es mala. Y menos desde nuestro gusto subjetivo, ¿no? A veces enseñamos cosas sin darnos cuenta, además del contenido que queremos dar, sobre todo cuando nuestras creencias personales se manifiestan inconscientemente, y los alumnos aprenden también eso. Por ejemplo, un colega de una escuela de Lanús trabajó el tema de los materiales flexibles usando distintas consignas de tejido, ¿no? Pero él tenía el prejuicio de que solo las niñas eran buenas en eso, y lo que pasó fue que todos los niños desaprobaron. Y lo peor de todo es que ellos terminaron creyendo que no servían para eso. Pienso que en la educación las artes nos permiten dejar a los alumnos expresarse, valorarse a sí mismos y sociabilizar entre ellos, por lo que deberíamos dejarles hacerlo en el lenguaje que mejor se sientan. No hay un único lenguaje para que asimilen un contenido. Un niño puede sentirse más seguro con la arcilla y otro con la témpera, y que ambos empleen formas geométricas y orgánicas. Tenemos que darles libertad para que puedan aprender disfrutando. Las consignas muy estructuradas pueden cohibir su creatividad, su curiosidad y hasta sus ganas de aprender. Bueno, emocionante, ¿no? Hubiese querido que Laura sea mi profe de artes plásticas, pero bueno. Bien, tenemos acá a Camila, ¿no? Licenciada en artes visuales, gran reconocida por los medios de comunicación, y yo tengo una pregunta para hacerle, porque yo nunca pude pintar, nunca. Quería saber, Camila, si tu talento es innato, con sinceridad, ¿eh? Antes que nada, muchas gracias por invitarme al programa, es un placer.
Contestando a la pregunta, el arte desde muy chica fue parte de mí, se dio de forma natural, algo que se podría asociar al innatismo, que se habla sobre el carácter natural del artista. Lo malo de esta ideología es que deja de lado de que el artista se forma. Un problema que se encuentra en las aulas es cuando los docentes etiquetan a los alumnos entre buenos y malos, o si les da o no les da, lo que da lugar a una división social de trabajo. Son constructos dicotómicos. Desde mi punto de vista, a un alumno le podés dar las herramientas y las técnicas para que pueda realizar un trabajo artístico, y se le desea más difícil que a un alumno que se le da de forma natural. En esos casos se encuentran conceptos básicos del innatismo. Por ejemplo, cuando la familia del alumno está rodeada del arte, por ejemplo, ¿no? O en el caso de que sea el único en la familia que nació con ese talento innato. Entonces, ligado a este tema, la formación del artista y la del docente tienen en común atributos innatos, ¿no? Entonces, creo que es algo para seguir reflexionando y tener en cuenta más que nada a los docentes que se están formando, en nuestro caso los artistas, porque esto podría causar un problema futuro en los alumnos que desean involucrarse en el mundo del arte. Bueno, esperemos que cambien un poco las cosas, Camila. Muchas gracias a todos los participantes, a toda la gente que preguntó, a la gente que nos está mirando. Termina este único y especial programa Recoveco Curricular. Que tengan buen domingo, buen sábado, buen lunes, sea el día que lo estén mirando.